Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Humberto Balbuena. Ya hemos estado en otra oportunidad conversando sobre la anterior oportunidad fue sobre la fiscalización de las actividades eléctricas, ¿no? Bueno, igual para quienes no estuvieron, me han estado todos. Bueno, actualmente soy asesor del Ministerio de Energía y Minas. Bueno, he sido además director de supervisión directa, entre otros cargos que también he tenido, ¿no? También he estado como consultor normativo en materia ambiental en diferentes sectores, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco el tema de la tarea de supervisión de entidades de fiscalización ambiental y vamos a intentar desarrollarlo de la manera más aplicativa posible, ¿no? Bueno, antes de hablar de esto, es muy importante tener en cuenta que la fiscalización ambiental se da en diversos sectores, ¿no? Y respecto de diversas entidades competentes. Probablemente un hecho contaminante puede implicar la actuación de muchas entidades. Por ejemplo, que se dé, no sé, pues, una actividad minera, de pequeña minería, digamos, cerca de un área natural protegida, ¿no? Estaríamos hablando de varias entidades competentes, ¿no? El gobierno regional, CERNAM, ¿no? Probablemente si hay una afectación al cuerpo de agua, la ANA, de pronto si hay cerca unas especies CITES, que son unas especies protegidas, ¿no? De fauna silvestre, será CERFOR también, entre otras, ¿no? Entonces puede darse el caso de una actuación de diversas entidades, o por ejemplo un derrame en una volcadura de un camión que transporta concentrado de cobre en una carretera, digamos, de ámbito nacional. ¿Quién van a ser las entidades competentes, ¿no? En principio es el MTC porque es una carretera de ámbito nacional. Podría ser OEFA eventualmente, eso está en discusión, si se tratase de tener que remediar este derrame, ¿no? En principio. Y bueno, hay otras entidades que también actúan que no son necesariamente, o que no actúan como entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Que podría ser Provías Nacional, por si este concentrado de mineral está obstruyendo la vía. Entonces, si se obstruye la vía, ahí no hay un tema de fiscalización ambiental, pero sí ingresa Provías a poder liberar la vía, ¿no? O en muchos de los casos, Sutran, cuando hay transporte de material de residuos peligrosos, pero no respecto a la afectación ambiental, sino respecto a temas de seguridad. Interviene Sutran, pero no como EFA. O por ejemplo, cuando hablamos de los pesticidas o los plaguicidas, los depósitos, interviene SENASA, pero no como EFA, sino desde la parte de salubridad, ¿no? O muchas veces interviene DIGESA, pero no respecto de la parte de la afectación a la salud ambiental, sino respecto a la salubridad. Y así hay varios casos, y hay que identificar cuál una entidad funciona como entidad administrativa y otra cuando funciona como entidad de fiscalización ambiental, ¿no? Eso sí hay que diferenciarlo y hay varios momentos, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, hay mucha gente que dice que es un NAS, es una EFA. Dicen es una EFA porque verifica que las EPS brinden un buen servicio. Y eso es un error, pues, porque en principio la prestación de un servicio respecto a niveles de calidad, es decir, la calidad del servicio, que es lo que ves un NAS respecto de las EPS, y es respecto de lo que lo supervise, respecto de lo que las multa, no es un tema ambiental, es un tema de calidad del servicio, es un tema de regulación económica. Entonces eso hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces las entidades actúan de diferentes maneras, ¿no? Muchas veces, en algún momento se pensó que el INIA del Ministerio de Agricultura era una EFA, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo claro. Ahora, ¿quién define si eres una EFA o no eres una EFA? En principio debería definirlo el OEFA. Si se han dado cuenta, no existe ninguna norma que te diga estas son las EFAs, lo cual es un error. ¿Por qué? Porque siempre se tuvo miedo a sacar una lista. Porque normalmente no hay problema con las municipalidades que son EFAs locales ni con los gobiernos regionales, porque bueno, finalmente son EFAs, ¿no? Pero con los ministerios o con los organismos sí hay un poco de problema, pues, ¿no? Porque hay una resistencia. Entonces siempre se tuvo ese temor de no sacar una lista, ¿no? Igual la lista que iba a salir originalmente, por ejemplo, contemplaba a SENASA como una EFA, que en principio yo creo que sí es EFA respecto a un punto específico, pero que lo vamos a conversar igual, y contemplaba otras EFAs, ¿no? Por ejemplo, OCITRAN, y también vamos a verlo, ¿no?
cuándo Citran es EFA, ¿no? Y ahí hay que analizar si es que las obligaciones del contrato de concesión son obligaciones ambientales o no, y si es que esas obligaciones también están en el EIA. Entonces son una serie de elementos, pero sí es importante o sí se necesita que salga una lista de EFAs. Ahora, ¿cómo puede salir la lista de EFAs? Debería haber salido en el anexo de la ley CINEFA en la última modificación de 30.011. Estaba listo para salir así y no salió. Luego podría sacarlo a EFA mediante una resolución de consejo directivo, podría hacerlo. Pero bueno, no lo sacó, esperemos que lo saquen en algún momento, pero con límites, ¿no? Ahora, para ver el tema de una EFA, pueden existir EFAs que tengan solo evaluación, otras que tengan solo supervisión, solo fiscalización y sanción, y muchos van a decir, oye, pero el macroproceso y la fiscalización ambiental es todo. Sí, pues, pero no todas tienen todo. Por ejemplo, APN es la Autoridad Portuaria Nacional, que es una EFA respecto a el límite o la jurisdicción donde se encuentra el puerto, ¿ok? El puerto, dígase el puerto DP World o Dubai Ports, que es muy norte, muy sur del Callao, ¿no? Es una EFA respecto a todas las actividades o todos los impactos que se den en el marco o en el ámbito de este terminal portuario. Pero ellos solo tienen supervisión, no tienen evaluación y no tienen fiscalización y sanción, ni aplicación de incentivos. Tienen supervisión, lo cual en principio no está mala. ¿Por qué? Porque la labor es esta y en realidad el sistema está mal articulado. APN supervisa que las obligaciones ambientales las obligaciones ambientales de los administrados que están dentro de este puerto se cumplan. ¿Qué pasa si no cumplen? Hacen su informe de supervisión y ellos no pueden sancionar. ¿Qué es lo que deberían hacer? Deberían remitir a la DEGASA del MTC este informe de supervisión señalando que han encontrado presuntos hallazgos para que quien les inicie el sancionador sea el MTC, porque el MTC sí tiene funciones de fiscalización. Ahora, ahí hay otra discusión, porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones también tiene supervisión, ¿no? Pero ¿qué supervisa transporte? Supervisa carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, ¿no? Y DICAPI. Ya. Y DICAPI ve el medio subacuático. Es decir, hay un momento, y por eso les decía que hay un momento donde se superponen. En realidad no se superponen, porque en principio, bueno, hay casos en que sí se superponen, como Ocitran y el MTC, pero normalmente son actuaciones conjuntas. Por ejemplo, que hay un derrame de hidrocarburos producto de un barco, de una embarcación, ¿no? Y que esto se dé, pues, saliendo del puerto, ¿no? Pero igual dentro de la jurisdicción del puerto, pues ahí interviene APN. Y probablemente si es que esa mancha de hidrocarburos que probablemente pase la jurisdicción del muelle, porque es agua, se esparce, también llegue a ser competencia de DICAPI, ¿no? O lo que vamos a ver también, darles varios ejemplos. Por ejemplo, esto que pasó hace un poco más de un año en La Pampilla. La Pampilla es esta playa de La Pampilla, la que está en la Costa Verde, donde supuestamente hubieron estas piedras que pusieron en la playa, ¿no? Porque Castañeda estaba haciendo el tercer carril de la Costa Verde, ¿no es cierto? Entonces supuestamente estas piedras habían sido dispuestas ahí, estaban generando pues aparentemente una afectación ambiental. Entonces ahí ¿quién intervenía? Decían, tiene que intervenir DICAPI porque está de la orilla 50 metros, que tiene que intervenir DICAPI. Claro, y otros decían, no, pero es que estas piedras son producto del proyecto de construcción de la vía y por lo tanto es competencia de transporte porque debería tener un instrumento, ¿no? Luego analizando un poco más te das cuenta que había una norma que exoneraba de la certificación ambiental a esta obra, por lo tanto no era transporte sino era DICAPI, ¿no? Entonces va a pasar esto mucho, ¿no? Que hay entidades que tienen solo supervisión, otras que tienen toda fiscalización, y hay otras que no tienen evaluación, ¿no? Por ejemplo, Minagri tiene evaluación, supervisión, fiscalización y aplicación de incentivos. Tiene todas Minagri. Evaluación no hace, supervisión sí hace, fiscalización no hace. O sea, tienen atribuidas pero no las ejerce. Por diferentes motivos, ¿no? Entonces, no necesariamente una EFA tiene todas. A través de la ANA, está escrita Minagri. Claro, pero la ANA es una EFA independientemente de Minagri, ojo. Como Serfor es una EFA independientemente de Minagri.
¿Por qué? Porque la EFA, ANA, es un organismo autónomo, ¿no? Y este organismo es el organismo como que, digamos, es el rector del sistema funcional hídrico, ¿no? De recursos hídricos. Y es EFA respecto a la protección ambiental o prevenir impactos respecto de afectación al cuerpo hídrico. Entonces sí es EFA respecto a ello. Y Minagri es EFA respecto a los impactos ambientales de las actividades agroindustriales, ¿ok? Y la ejerce a través de la DGAAA. Y CERFOR es EFA respecto a la protección al recurso forestal y fauna silvestre en la jurisdicción de los gobiernos regionales donde no había transferencia. ¿Ya? O sea, es bien complicado, ¿ya? Porque va a haber un momento en el que tú vas a ver que las EFAs forestales vas a encontrar mucha diferencia. Y de verdad te lo digo, particularmente para hacer esto ha sido bien novedoso, porque cuando yo llegué inicialmente a OEFA, hacia principios del año 2014, yo llegué en principio a supervisión de entidades y me encontré que en ese año se habían hecho 3 supervisiones a 3 EFAs. ¿Ya? Y el año 2015, bueno, regreso a entidades y yo ya era coordinador de EFAs nacionales, ¿no? Y, digamos, fui coordinador en septiembre, pero de enero a septiembre se hicieron 8 supervisiones. Entonces, de septiembre a diciembre hicimos 30 supervisiones. Y en el año 2016, que también estuve de coordinador, hicimos 150 supervisiones a EFAs nacionales. O sea, por 10. ¿Por qué? Porque las EFAs nacionales existen. Pero ¿qué es lo que pasaba? Si tú no te das a conocer, si tú no muestras tu presencia como entidad, como fiscalizador, porque OEFA aplica en la supervisión de entidades una especie de supervisión de segundo piso, si tú no te das a conocer, estas EFAs jamás van a conocer quién eres, qué haces o qué es lo que deben hacer. Entonces, definitivamente la presencia de OEFA en estas zonas cambió mucho, ¿no? Y si se dan, y van a ver los cambios progresivos que hay, ¿no? Pero sí quiero que tengan en cuenta esto, ¿no? O sea, no necesariamente todas tienen lo mismo, ¿sí? Bueno, el tema de la certificación y la fiscalización, ¿no? En el caso del CINEFA, básicamente lo que señalan es supervisar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control, protección sancionadora en materia ambiental a cargo de las diversas entidades del Estado se realicen de acuerdo a la normativa ambiental correspondiente, ¿no? Eso es lo que te dice el CINEFA, ¿no? El CINEFA es uno de los sistemas funcionales que existen, ¿no? Porque está el sistema de recursos hídricos, está el SINAFOR, que es el de recursos forestales, y hay una serie más de sistemas, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que el CINEFA es la base de todo. La ley CINEFA es la base de todo. ¿Por qué? Porque en la ley CINEFA ustedes encuentran el tope de multas. A ver, la Ley General del Ambiente te decía que para las entidades de fiscalización ambiental el tope era de 10.000 UITs. Ya, la Ley General del Ambiente es del 2008 o 2009, no recuerdo. Y la Ley CINEFA, la última modificación, la 30.011, te señala que el tope de multas ya no es 10.000, sino es 30.000. Entonces, mucha gente, cuando estuve en vivienda, me comentaban y me decían, ¿y cuál es el tope de las multas? ¿Cómo sabemos cuánto ponemos? Porque Osinfor como EFA tiene un tope de 5.000. Minagri como EFA tiene un tope de 10.000. Sin embargo, si ven bien su escala, en realidad aplica 2.000. Y cada una tenía diferentes, ¿no? Es que la ley CINEFA te da el marco general, o sea, puedes poner hasta 30.000, pero no necesariamente 30.000. En las tipificaciones de saneamiento, de vivienda y de construcción, de saneamientos que están por salir, están estableciendo una escala de hasta 100 UITs para saneamiento. Para construcción, de hasta 1.000 UITs. Entonces varía. Pero la ley CINEFA es bien importante porque la ley te da el marco y además también te dice el tipo de... La ley CINEFA te contempla la imposición de medidas coercitivas, te dice las medidas correctivas, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La ley CINEFA es la ley marco de todo. Y el OEFA es de alguna manera, funciona de dos maneras, ¿no? Como ente rector del CINEFA y también como una EFA parte del sistema, pero EFA respecto a las funciones que tiene ella atribuidas, ¿no? Entonces, como ente rector, lo que hace es dar directivas. Te puede decir, tú eres EFA, ¿no?
tal entidad es EFA por estos motivos, ¿no? Y hay muchos informes de competencia que hace OEFA sobre diferentes casos, ¿sí? Bueno, algunos se contradicen, es cierto, ¿no? Pero la idea es que no sea así, pero hay muchos informes de competencia porque es OEFA a quien le corresponde determinar quién es EFA, ¿sí? Entonces, bueno, en principio el OEFA es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, ¿no? Mucha gente cuando salió la ley SINEFA dijo, ¿por qué se le dan superpoderes, superfacultades al OEFA para que supervise a todas las entidades? Para que ponga las multas, para que cuando se impongan las multas no haya suspensión en la vía contenciosa administrativa, para que ellos mismos dicten sus normas y que determinen cómo van a actuar. Sí, pues mucha gente dijo se le está dando demasiado poder, pero hay que tener en cuenta que se le da poder en la medida que es un ente rector de un sistema que incluye varias entidades, ¿no? Y eso sí es importante. ¿Qué es una EFA? Una EFA es una entidad pública, y ojo, no siempre una entidad pública, porque a veces puede ser una unidad funcional. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero en principio es una entidad pública, ¿no? Como regla general, porque hay excepciones. Una entidad pública de ámbito nacional, regional o local que tiene atribuida alguna o todas las funciones de fiscalización ambiental, ¿no? Como les dije, puede ser evaluación, supervisión, fiscalización, entre otras, ¿no? Ahora, una EFA puede tener varias unidades orgánicas. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda tenía antes, ahora tiene una sola. Tiene una sola unidad orgánica que es la Dirección General de Asuntos Ambientales, que es EFA o que tiene funciones de construcción y de saneamiento. Tiene los dos sectores juntos. Pero por ejemplo el MTC, que es Transporte y Comunicaciones, es una sola EFA, pero tiene dos unidades orgánicas. Una es la de Gaza y la otra es la Dirección de Comunicaciones. Por ejemplo, Minagri, antes de que se creara CERFOR, tenía dos direcciones, la DGAAA y tenía la DGFFS, que ahora es CERFOR, ¿no? Entonces antes era una EFA y tenía dos unidades orgánicas, ¿no? Ahora tiene solo una. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como EFA nacional, bueno, son algunos ministerios, algunos organismos técnicos especializados. ¿Dónde está la excepción? La excepción está en la Dirección General de Minería, que es una unidad orgánica y es una EFA, y en DICAPI, porque DICAPI forma parte de la Marina de Guerra del Perú y forma parte del Ministerio de Defensa. Entonces no es que sea una entidad, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, con DIGESA, ¿qué pasa? Que DIGESA no es la EFA. La EFA es el Ministerio de Salud. La unidad orgánica es DIGESA. Eso siempre hay mucha confusión, porque normalmente uno entiende que DIGESA en la práctica es un ente autónomo en realidad, pero no lo es. Hay un proyecto para poder, digamos, independizar DIGESA, que sería lo más idóneo, ¿no? Pero sí, efectivamente eso es lo que está pasando, ¿no? Los dos únicos casos de excepción son la DGM, Dirección General de Minería, y DICAPI, ¿no? Entonces, como EFAs nacionales, que era lo menos desarrollado, pero que cada vez está más, y que es lo más importante en realidad, porque son los grandes sectores los que se ven, y van a haber transporte, comunicaciones, vivienda, agricultura, recursos hídricos, recursos forestales, entre otros, ¿no? Entonces, de manera general, este es el cuadro del Ministerio de Transportes. Y van a ver, en transportes, la unidad orgánica es la de Gaza, la Dirección General de Asuntos Socioambientales. Y en comunicaciones es la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones. Son dos áreas o dos unidades orgánicas que pertenecen a dos viceministerios totalmente distintos. Uno el de transporte, otro el de comunicaciones. Si se dan cuenta, el de transporte es de actividades de transporte con o sin instrumentos, sin IGA, y la de comunicaciones igual, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando actualmente en el MTC específicamente? Comunicaciones solamente mide emisión de radiaciones no ionizantes, ¿ya? Y confunde la evaluación de supervisión con confunde la función de supervisión con la función de evaluación. Porque según ellos, cuando ellos miden radiaciones no ionizantes, lo que hacen es evaluación, y cuando van por denuncias es supervisión.
lo cual es errado, porque la supervisión se da respecto de un administrado y respecto de un territorio en específico. Es decir, si yo voy a la antena de comunicaciones y pongo mi maquinita para medir radiaciones no ionizantes, estoy realizando una acción de supervisión al dueño de esa antena. ¿Que estoy haciendo toma de muestras o medición o una acción de evaluación dentro de la supervisión? Sí, pero es una acción de supervisión. ¿Cuándo sería una medición de radiaciones no ionizantes como acción de evaluación? Cuando voy al morro solar y pongo pues mi aparatito para medir cuál es la afectación en general de todas las antenas en su conjunto. En ese caso es evaluación. Pero cuando yo voy y tomo una antena, es supervisión. Entonces ni siquiera el órgano rector de las comunicaciones en el país lo tiene claro. Y es más, se lo hemos preguntado muchas veces, porque ellos en su planefa lo colocan, ellos en sus informes lo colocan. No diferencian entre evaluación y supervisión. ¿Y qué ha pasado? Que tenemos pues en comunicaciones que ellos actualmente solamente miden radiaciones no ionizantes, independientemente del nombre que le pongan, pero los proyectos o los proyectos de comunicaciones que requieren instrumentos no los supervisan. O sea, los que no son antenas, ¿no? Sino son estaciones de radio, entre otras cosas. Entonces no los supervisan. ¿Qué es lo que han hecho? Ha salido hace poco una resolución ministerial donde, bueno, hace unos años salió una resolución ministerial, bien raro ya, donde le delegan la competencia, comunicaciones le delegan la competencia a la de Gasa, señalando que la de Gasa puede certificar. O sea, el órgano de transporte certifica en comunicaciones, ¿ya? Hace unos años. Dijeron que era provisional y todo, y lo estaban haciendo a través de una resolución ministerial, ¿ya? Cuando en realidad la competencia se delega por rango de ley, e incluso si hubiese una delegación reglamentaria, se debería hacer por decreto supremo, pero lo hacen por resolución ministerial, ¿ya? Porque dicen que precisan, pero no sé qué precisan. Pero le delegan la certificación. Y ahora, hace unas semanas, ha salido una resolución donde ahora le delegan la fiscalización a Degasa. O sea, ahora Degasa, que es transporte, también ve comunicaciones, ¿ya? Degasa, en todos estos años, nunca ha puesto una multa, ¿ya? Nunca ha puesto una multa. Y sus supervisiones son terribles. Y ahora va a haber comunicaciones, ¿no? Bien complicado es eso. Y ahora, sobre todo, pues, ¿no? Que la idea es fortalecer los sectores, ¿no? Pero al contrario, los debilitan trasladándole a Degasa una competencia. Porque en todo caso cambien el ROF y señalen que hay una sola unidad que se encarga de todo, ¿no? Y que sea transversal. Pero no lo hacen correctamente, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, cuando se le pidió hacer su planefa al MTC, nos encontramos con un problema bien serio, que el MTC no sabe quiénes son sus administrados. Es increíble que una entidad que otorga concesiones, que otorga autorizaciones, no sepa quiénes son sus administrados. Deja mucho que pensar, porque estamos hablando de que pueden haber carreteras que sean en diferentes lugares recónditos, donde de repente la autoridad de supervisión o de fiscalización jamás va a llegar. Y tengan por seguro que como no tienen un empadronamiento de sus administrados, probablemente tampoco tengan instrumento, ¿no? Y como saben que nunca van a llegar, no solamente no tengan sus instrumentos, sino que ni siquiera vean medidas mínimas de mitigación, ¿no? Entonces es bien complicado eso. Y sí, eso debería tener un cambio, ¿no? Deberían saber quiénes son sus administrados. En el caso de comunicaciones, Comunicaciones ha dicho, en su misma resolución dice, te doy toda la supervisión de fiscalización, pero yo me quedo solo con radiaciones no ionizantes. O sea, voy a seguir llevando mi aparatito a la antena para medirte. ¿Qué pasa? Como ya hemos conversado antes, actualmente todos los equipos de comunicaciones son importados aquí bajo un estándar. El estándar te dice que no debe generar una gran cantidad de radiaciones no ionizantes. Es más, cada antena del 100% que representa el límite máximo permisible ni siquiera llega al 1%. Entonces tú vas a llevar tu antena por los siglos de los siglos y nunca vas a encontrar que supere el MP. ¿Ya? Sin embargo, haces 3.000 supervisiones al año. O sea, gastas tus recursos en ir 3.000 veces a hacer esto, cuando no necesitas, porque en realidad en principio no lo supera. Entonces no tiene sentido, ya, pero a pesar de eso se quedan con eso porque
en eso pues, se van los recursos del Estado, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido que vaya, al contrario, en vez de eso yo los mando a todos los proyectos de carreteras que hay, a que supervisen pues si es que hay algún impacto ambiental, ¿no? Que muchas veces en los lugares recónditos pues impactos ambientales tal vez de carreteras pequeñas y el tema de ruidos, ¿no? Hay colegios cerca, escuelas cerca de las carreteras, en lugares inhóspitos, donde de pronto pues no, incluso a veces hay escuelas que no tienen techos y el ruido evidentemente ingresa, ¿no? Eso también hay una gran afectación. Entonces los recursos deberían enfocarse en eso, ¿no? En el caso de comunicaciones nunca va a superar, y si nunca va a superar no tiene mucho sentido que se haga. Hay un error y creo que sí es una autocrítica a OEFA de alguna manera, pero creo que fue necesario en su momento. No tienes que supervisar el 100%, eso es un gran error. Tú tienes que supervisar muestralmente, ¿no? Porque supervisando el 100%, por ejemplo, ¿de qué te sirve supervisar el 100% de comunicaciones? De nada. Nadie te dice no supervisa, pero supervisa pues un 5% si sabes que aquí no hay ninguna afectación, ¿no? Entonces, y ante denuncias anda siempre, claro, ten tu equipo para denuncias, sí, pero no pues gastes presupuesto en hacer 3.000 supervisiones sin sentido. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta. El sector transporte debería fortalecerse. Ahora o hace unos meses, SENACE ya tiene competencias para poder elaborar EIAs detallados para transportes. Entonces, ahora ya no va a ser el MTC quien supervise y fiscalice esos EIAs que está aprobando SENACE, sino va a ser OEFA. Pero ojo, solo de esos EIAs detallados que está aprobando SENACE. Todos los detallados que ya existen, lo va a ver el MTC. Todas las modificaciones de EIAs detallados, lo va a ver el MTC. De los semidetallados, los días, todo lo va a ver el MTC. Cuando pase la segunda etapa de SENACE y SENACE reciba los semidetallados, va a seguir teniendo el MTC los días y otros instrumentos, ¿no? Sí. Sí, las veces que va a supervisar básicamente los LMP, son tanto por lo programado y por denuncia. Sí, pero lo denuncias es mínimo. La denuncia es mínima. Quería aclarar este tema porque ahora he estado viendo de que las casas donde hay antenas, ahora le están poniendo drywall, ¿no? Tratando de ocultar las antenas porque los vecinos creen que colocar antenas es cancerígeno o pueden tener algunos males, y hasta donde tengo entendido el LMP en radiaciones no ionizantes se colocó por un principio precautorio, ¿no? Porque no se sabe a ciencia cierta si realmente puede o no ocasionar una consecuencia cancerígena. Claro, es cierto. Hay muchos estudios que señalan que efectivamente las antenas no generan ningún tipo de afectación, ¿no? Además, como te digo, están bien lejos de llegar al LMP, ¿no? En realidad, en principio, sí, pues hubo una campaña del MTC y en realidad la campaña está más impulsada por ONGs o por la cooperación internacional extranjera, ¿no? De poder fomentar la implementación de más antenas, porque esto también da acceso a servicios de telecomunicaciones a toda la población, ¿no? Entonces sí es importante que se brinde ese servicio, ¿no? Más aún si es que hay una demostración científica de que no hay una afectación real, ¿no? Como te digo, los equipos son importados con determinadas características, si no, no entran al país. O sea, y son equipos especialmente elaborados por determinadas empresas que ni siquiera pueden entrar de contrabando, ¿no? Son codificados, entonces es bien complejo. O sea, los mismos del MTC fueron quien personalmente me explicaron cuál era todo el proceso, ¿no? Entonces me decían, pero es que nunca vamos a sancionar. Entonces pues le pusimos, ellos son la EFA fantasma, ¿no? O sea, jamás va a sancionar. Pero el tema es que ya fantasma puede ser digamos, los impactos que hay, pero el presupuesto que gastan ahí sí es considerable. Entonces eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Otro de los aspectos importantes en el caso del MTC que se encuentran es el tema del transporte, ¿no? De vehículos del transporte concentrado de mineral en las carreteras, ¿no? Igual vamos a verlo más a detalle cuando traigan una pizarra, espero que no demoren. Bueno, ya, lo que sí quiero tener en cuenta es una cosa, ¿no? Muchas veces hay volcaduras en diferentes partes, sobre todo en la zona de Espinar son bastante frecuentes, ¿no?
¿Qué pasa? Hay una carretera que pasa frente al poblado, al centro poblado. Entonces, evidentemente, por la sinuosidad del camino es que se vuelcan, ¿no? Entonces se volcaban constantemente. ¿Qué pasaba? Que los pobladores presentaban una denuncia. Entonces presentaban una denuncia a las 8 de la mañana. El camión iba avanzando otro camión y 8:20 había otra denuncia. Y luego avanzaban y a las 9:30 había otra denuncia y así, ¿no? Entonces en ese entonces OEFA registraba pues 100 denuncias en un mismo tramo, ¿no? Felizmente que eso se llevó a sanear, porque no tiene ningún sentido que yo le mande 20 oficios al MTC diciéndole que en un mismo día, con una diferencia de 10 minutos, hay tantos volcaduras, ¿no? Porque ahí yo pierdo seriedad. Yo como ente rector pierdo seriedad hacia el MTC, pues, ¿no? Me va a decir, oye, me vas a hacer ir 20 veces, no tiene sentido, hazme una buena denuncia, ¿no? Eso sí es importante. Entonces, ¿qué pasó? El sistema solito se va moldando. Inicialmente esto pasaba porque cerca estaba una minera, no recuerdo ahorita el nombre, creo que era Hubway y otra más, no recuerdo cuál era. Tintaya estaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Había dos cosas, ¿no? Se proponía construir una carretera alternativa que no pase por el centro poblado. Pero como nuestro país es bien burocrático, el MTC se demoraba en dar la autorización y todo. Seguían pasando las volcaduras. ¿Qué pasó? Ya eso se estaba volviendo un problema, ya un conflicto social. Entonces las mineras lo que empezaron a hacer es, primero, empezaron a poner controles dentro de las pistas, ¿no? Segundo, cambiaron sus proveedores. Ya no se trataban de cisternas totalmente selladas, herméticas, ¿no? Entonces se caía, se volcaba el camión, pero no caía nada, ¿no? Entonces van mutando, ¿no? Por eso les digo, es bien importante la presencia de la autoridad.